Saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Espero que estén teniendo un excelente fin de semana. Mi nombre es Ricardo Fernández y esta presentación que voy a dar es como sale en el título, La Inquisición. Y esta es una de las instituciones que siempre he tenido curiosidad de investigar, que es también la llamada el Tribunal del Santo Oficio. Porque siempre se habla de forma negativa, se dice que la Inquisición era una autoridad que determinaba si ciertas personas debían morir o sufrir torturas por ciertas acusaciones que llegaban a los oídos de las autoridades eclesiásticas. Cuando tenía alrededor de 11 años me regalaron un diccionario, que lo tengo muy subrayado, y este es el Diccionario Enciclopédico Ilustrado de Occidente. Es un diccionario chileno, de edición de más o menos del 1997, que habla respecto a la Inquisición. No nos dice tan solamente que es una acción de inquirir o de investigar, sino que esa era una de las acciones que realizaba el Tribunal Eclesiástico de la Inquisición. Este mismo diccionario nos dice que en el periodo máximo de máximo poderío de la Inquisición estuvo marcado por las más aterradoras crueldades, torturas, ejecuciones de herejes, de brujos o simples sospechosos que acababan por confesar cualquier cosa para terminar los sufrimientos lacerantes a los que estos acusados eran sometidos. Y a menudo ellos eran quemados vivos. Como vemos en la novela del fallecido Humberto Eco que nos recomienda nuestra profesora, en la que se menciona a Bernardo de Guy, que a decir verdad era un personaje histórico, y que él es retratado en la novela y se lo muestra como un torturador fanático que quemaba personas que eran inocentes. Bueno, este diccionario que acabo de leer me dice que solo en las mazmorras de la Inquisición de Perú fueron torturados hasta la muerte más de 3.000 personas, y actualmente allí existe un museo histórico de sentido ejemplarizador. O sea, no es tan solamente en Lima, Perú, sino también en México hay dos museos que se dedican específicamente a hablar acerca de la Inquisición. Entonces el diccionario termina diciendo que esta institución no fue deshecha, sino que actualmente pasó a llamarse la Congregación para la Doctrina de la Fe. Mi pregunta respecto a eso es, ¿qué tan cierto sería eso que narra, de que si es actualmente la Inquisición la Congregación para la Doctrina de la Fe o no? Yo pienso que no, pero hay personas que pueden quizás estar en desacuerdo con lo que yo piense. Este es el escudo de la Inquisición española. Si bien no es el único de los escudos que utilizó la Inquisición, podemos ver que este es uno de ellos. A ambos lados de la cruz podemos ver que está la espada, que simboliza específicamente el trato con los herejes. Y por otra parte, se encuentra también la rama de olivo, que significa la reconciliación con aquellas personas que se arrepienten. Y el escudo tiene una frase en latín que es Exurge Domine et judica causam tuam, que está sacada del Salmo 73, que dice: Levántate, Señor, a defender tu causa. Eh, este Salmo 73 dice cosas, la traducción Reina Valera dice de la siguiente forma: se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Entonces ahí podemos ver que la Inquisición quería en cierta manera limitar este tipo de ideas, o sea, el tipo de pensamiento que en el fondo contradecía a lo que la Iglesia Católica creía o que el cristianismo en aquel tiempo creía. Digamos que lo que cree la Iglesia Católica actualmente no es lo que todos los cristianos creen. Y cualquier persona que pensara distinto, obviamente iba a ser perseguida. Ahora, ¿qué alcance tiene la Inquisición? Es que hay un punto importante que señalar. Desde el emperador Constantino, esto más o menos es en el siglo IV, se nos dice que los obispos utilizaban su autoridad de excomunión. Ahora, ¿qué es la excomunión? Es una expulsión permanente o temporal de una persona que era sancionada por alguna herejía, por alguna cosa que pensaba, por alguna idea promulgada o promovida, o por algún pecado grave que había cometido. En este caso, por ejemplo, nosotros vimos en el semestre pasado que
Arrio fue excomulgado por ser hereje, y él fue llevado a ostracismo, o sea, fue alejado. También en una época Napoleón Bonaparte fue excomulgado por ser imperialista, a Juana de Arco por haberse vestido de hombre, por haber utilizado armadura de hombre, por haberse cortado el pelo. Eso quiere decir, y he visto también algunos documentos que hablan que Juana de Arco fue excomulgada por travestismo y herejía. Y también obviamente a nuestro Martín Lutero por ser protestante y para la Iglesia Católica hereje. Hay otros escritores como León Tolstoy. Él no creía en la Trinidad y hasta más recientemente, bueno, hablo recientemente, dentro de bastantes años atrás, pero cerca de nuestra época, a Fidel Castro, que él fue excomulgado por el Papa Juan XXIII por perseguir a los católicos en Cuba. Ahora, el Papa Lucio III promulga un decreto ordenando tribunales en toda la cristiandad para ocuparse de la herejía. Y esto se implanta en el sur de Francia. En el sur de Francia, si bien Justo González nos dice que la Inquisición partió despacio, partió tomando pequeños pasos, pero con el tiempo fue volviéndose cada vez más injusta, volviéndose cada vez más terrible. Acá podemos ver una breve línea de tiempo, en donde obviamente no vamos a poder tocar todos los temas, porque no me prepararon todos los temas, pero sí podemos ver que la Inquisición, como punto importante, se implanta en el reino de Aragón de España. Y que obviamente después de unificarse el reino de Aragón en España, donde ahí habían dos personas importantes, que era Isabel la Católica, que lo acabamos de ver hace unas clases atrás, y también su marido, que era el principal. Eh, cuando se funda la Inquisición española, esta se llega a extender hasta Latinoamérica. De hecho, como yo decía al principio de esta presentación, podemos ver que tanto en México como en Perú existió también una Inquisición. No se llevaba a cabo juicio a las personas que eran indígenas, como a veces erróneamente se enseña, sino que esa Inquisición era tomada directamente y era impulsada directamente hacia las personas que eran o los españoles, o también los criollos. En toda la Edad Media, cuando se institucionalizó la Inquisición, Justo González nos dice que a las personas que se hallaban culpables se les imponían castigos de encarcelamiento y a lo más el castigo de la flagelación. Pero en el siglo XI comienza una serie de casos de herejes que son quemados y ahorcados en Francia y en Alemania. En tales casos era una acción de civiles o una turba enfurecida con cierta persona o grupo. En esta línea de tiempo nosotros podemos ver que hay parte protestante que también llevó a cabo una inquisición. Por ejemplo, en el año 1589 en Warbois, Inglaterra, familias enteras son condenadas y ejecutadas por brujería. En Bélgica, por ejemplo, se ejecutan a más de 10.000 mujeres. En Noruega, eh, podemos ver en Estados Unidos en el año 1692 también cientos de condenados por brujería y más de 20 ejecutados. Podemos ver que también la parte católica como la parte protestante llevó una inquisición, una persecución a aquellas personas que no pensaban como de la manera ortodoxa, digámoslo así. En tales casos, entonces, Justo González nos dice que partió como una acción de civiles y como una turba enfurecida con ciertas personas o grupos, y que de cierta manera la iglesia lo que trata de hacer es frenar esta iniciativa de las personas. Ahora, nosotros creemos, por cultura general, pensamos que la iglesia era violenta, pero lo cierto es que la historia nos dice que la sociedad era bastante violenta, mucho más que la iglesia. Por ejemplo, en la página 98 y 99 del libro de George Dewey que tuvimos que leer el semestre pasado, George Dewey nos describe lo siguiente. La sociedad medieval vive, muere y se divierte con gran brutalidad. Los campesinos prefieren que los caballeros se marchen a las cruzadas o se maten entre sí en los torneos, a que se les quiten las cosechas o tomen de rehén a las aldeas, porque la gran inseguridad del año 1000 la mantienen las bandas de jóvenes caballeros sin raíces
obligados a la aventura para poder sobrevivir. Tanta exacción consideren agentes del demonio. Es que los campesinos consideran a ellos como agentes del demonio. La iglesia principal entonces era armadura de la sociedad y intenta establecer un orden menos salvaje y convencerlos de que ayuden a Dios a mantener la paz sobre la tierra en vez de sembrar el terror. Por lo que la banda de los caminos son reemplazadas cuando ocurren guerras entre estados. Eran no obstante violencias menos destructoras que las carnicerías contemporáneas de Verdun a Stalingrado. Entonces lo que podemos ver es que George Dewey nos señala de que la sociedad era bastante más cruel, era bastante más violenta que la misma iglesia. Hay historiadores que nos dicen que el deseo del Papa era sustraer a los herejes de las jurisdicciones del poder secular. Eso quiere decir que el poder secular, como yo he dicho anteriormente, era mucho más violento, porque estos juicios habían veces en que eran usados con fines políticos y también con fines económicos, nos dice Justo González en el libro Historia del Pensamiento Cristiano. Por lo general, hermanos, los primeros inquisidores eran de corte dominico, aunque también hubo sacerdotes o monjes franciscanos que también fueron inquisidores. Los primeros inquisidores eran moderados, como dice Justo González, pero los otros, como Roberto el Búlgaro, nos dice este historiador que él solía ensañarse con sus víctimas y que fue el mismo Papa quien toma medidas para detener los abusos de estas personas. Gregorio IX o Gregorio IX, tras tres bulas publicadas en el año 1231 al año 1233, él ordena que en toda la cristiandad esta institución debe ejercer su oficio otorgándole este establecimiento a monjes dominicos, que era una de las órdenes mendicantes. En el siglo XIII, que esto vendría siendo aproximadamente el año 1231, es que el mundo ve nacer a la Inquisición como una institución que desea poner orden en la fe de los territorios católicos. Del año 1231, o sea, antes del siglo XIII, el Papa Lucio III, había buscado el apoyo de la corona de Francia para limitar la influencia de los cátaros. Y eran un grupo de personas que eh, en algunos casos se autodenominaban cristianos, pero ellos llevaban un tipo de religión media gnóstica. Entonces, ¿qué es lo que hace el Papa con este grupo gnóstico? Inicia una cruzada para eliminar a los cátaros o albigenses que también eran llamados por el lugar donde ellos vivían. Y como dice el historiador Williamson Walker, tanto cátaros como valdenses hacían uso de las escrituras. Pero ambos grupos, sin determinar si ellos tenían una fe ortodoxa o no, fueron perseguidos de forma muy brutal. Por una parte, los cátaros fueron completamente suprimidos en más o menos un siglo, y los valdenses obviamente fueron grandemente reprimidos, nos dice Williston Walker, también un historiador protestante. Ahora, los inquisidores buscaban establecer la veracidad de una acusación en materia de fe. Y eso obviamente el verbo también nos señala cuál era la función en este caso. Los procedimientos, nos dice Justo González, respecto a los procedimientos nos dice lo siguiente. Si bien es cierto que la Inquisición fue fuertemente una fuerza opresora, no es menos cierto que en muchos otros países, tanto católicos como protestantes, había otras fuerzas de la misma índole. Además, mucho antes de la protesta de Lutero, las ansias reformadoras se habían posesionado de buena parte de la España, precisamente gracias a la obra de Isabel la Católica y sus colaboradores. La Reforma Católica, que muchas veces recibe el nombre de Contrarreforma, resulta ser anterior a la protestante. Si no nos olvidamos de lo que estaba teniendo lugar en España en tiempos de Isabel y a principios del reinado de Carlos V. Esto nos dice Justo González respecto a este tipo de situación. Ahora, tras las acciones mencionadas con anterioridad, se inicia esta institución que dura hasta alrededor del siglo XX, que es más o menos como aproximadamente 350 años.
Eh, Justo González y también el profesor Deiros nos dice que comenzó con bastante cautela, pero poco a poco fueron ordenándose distintos inquisidores que tuvieron su propia responsabilidad frente a los juicios. De hecho, no lo he anotado aquí, pero hay uno de los papas que le echa la culpa también a los inquisidores de manera independiente. Hasta el siglo XIV se dice que los cátedros, ya borrados de la península itálica por causa de las persecuciones que he mencionado en la diapositiva anterior, estos fueron moviéndose hacia el sur. O sea, no fueron extinguidos en su totalidad, sino que fueron arrancando también. Donde al reino de Aragón, y esto vendría siendo España, donde la Inquisición se organiza de un modo más improvisado para unificar el reinado. Como habíamos aprendido en el semestre pasado, que muchas de las determinaciones de perseguir a los cristianos por parte del Imperio Romano antes del emperador Constantino fueron de alguna manera para ir unificando la fe del Imperio Romano. Y que esto obviamente le iba a servir tanto desde el punto de vista social, político y también en el ejército, ya que vimos que en el semestre pasado que en bastantes oportunidades hasta habían soldados o habían centuriones que comienzan a adoptar la fe cristiana como una fe práctica. Lo podemos ver también en el libro de los Hechos. Ahora, los procedimientos que anoté, bueno, es que no se quemaba vivo a los herejes a la primera acusación, ¿ya? Si en alguna oportunidad hemos leído eso, eso no es así, sino que habían historiadores, que también el profesor Pablo Deiros, él sostiene que eran los herejes que eran reincidentes, aquellos que eran quemados. Estos vendrían siendo herejes, como dice el profesor Deiros, herejes relapsos, se les quemaba o eran entregados al brazo secular. El brazo secular, por lo que nosotros sabemos, era aún mucho más cruel. Y que como sabemos por contexto, podría ser aún peor. El procedimiento empleado por el tribunal era secreto. No era algo que se planteaba a viva voz. Entonces esto era para evitar las futuras venganzas. Entonces lo que hacía el procedimiento era ocultar a aquel que era el delator y aunque sí acusaba a alguien injustamente, esta persona que acusaba injustamente debía ser juzgado de la misma manera. Deiros concluye señalando que el principio dominante para todo este procedimiento era que una persona que se le declaraba culpable lo era hasta que las pruebas dijeran lo contrario, hasta que las pruebas dijeran que esta persona era inocente. Por lo tanto, el acusado de herejía conservaba su libertad mientras se acumulaban pruebas en su contra. Durante el siglo XV, en España se va a producir una conversión forzosa de judíos que eran perseguidos. La corona española va a intentar poner orden también esto, aunque la corona española, como dije anteriormente, también deseaba unificar la fe de su país, porque nombran a Torquemada. El profesor hace unas clases atrás nos dice que esta se suponía que era decisión del Papa, pero sucede que quienes eligen a Tomás de Torquemada son los mismos reyes católicos. Eh, este sometió a judíos a que se convirtieran a la fe, pero la violencia no termina allí. A los judíos en aquel tiempo se les odiaba de forma social, ellos eran muchas veces tratados muy mal por la misma gente, y es entonces que los reyes decretaron el edicto de Granada, con la finalidad de que ellos no siguieran judaizando a las personas, no siguieran aplicando esto que es el proselitismo. Y este edicto era para expulsar del reino a todo aquel que confesara la fe judía. Ahora, en el año 1500 se instituyó que los no convertidos debían pagar un tributo. Esto es algo que no aplicaban tan solamente los españoles, sino que yo en el semestre pasado hice un trabajo en donde pudimos ver que el mismo Islam también impone a los cristianos y a aquellos que practican otras religiones a que ellos paguen un tributo para que nos dejen vivir en paz. Ahora, este tributo del Edicto de Granada se instituye con el fin de que el inquisidor, cuando llegara a cualquier ciudad bajo el reinado de los reyes españoles, lo que tenía que hacer él era leer de manera pública este edicto, eh,
que era un documento que condenaba las conductas heréticas. Entonces, a todos los herejes que eran condenados con ese edicto, determinaba que ellos tenían alrededor de 30 o 40 días para poder ponerse a cuenta y pagar el tributo. Entonces, la Inquisición se extendió hasta también Latinoamérica. En esta imagen nosotros podemos ver algunas de las monedas de aquel tiempo. Y como he dicho, ellos tenían un periodo de 30 o 40 días para poder para ponerse a cuenta. Entonces, ¿qué sucede? Que muchos judíos empezaron a salir de España, comenzaron a irse a otros lugares de Europa donde tuviesen más quietud. Por otra parte, la Inquisición se extendió hacia Latinoamérica. En Latinoamérica, la Inquisición fue extendida y establecida por Felipe II en el año 1570 y tuvo tribunales en México y también en Perú, en Lima. Nosotros podemos ver que en estos dos países existen unos museos específicamente dedicados a esta institución, donde se pueden ver fotografías que yo no he querido incluir, pero se ven los modos de tortura a los cuales eran sometidas las personas que no profesaban la fe. Ahora, mi pregunta es, ¿qué hay respecto a la Inquisición protestante? Los católicos comentan que nosotros los acusamos a ellos de haber quemado, dado juicio a miles de personas, pero ellos nos achacan la cifra a nosotros como protestantes de haber quemado a más de 25.000 personas solamente en Alemania. Y se nos achaca esta cifra a los protestantes de haber matado a Miguel de Servet, y Stefan Zweig dice que Calvino ejerció una cruda dictadura sobre la ciudad de Ginebra. Esto es motivo también de investigación y de que también hablemos respecto a este tema. Porque hay veces que nosotros nos referimos solamente a la Inquisición católica. Estaría entonces por estudiarse lo que es el tema de la Inquisición protestante. Ellos nos achacan a nosotros de haber quemado a más de 25.000 personas, de haber matado brujas, también personas que eran católicas y que fueron asesinados, lo que dicen algunos historiadores, por ejemplo, de páginas católicas que también he estado viendo. Acá yo he puesto algunos, algunos videos y páginas donde nosotros podemos ver qué es lo que dicen ellos respecto a a la Inquisición protestante. Hay un libro que es de Stefan Zweig, que es Castelio contra Calvino, donde él habla acerca de cuál fue él dice una dictadura que ejerció Juan Calvino y también los reformadores dentro de Europa y que también fue terrible. Me gustaría poder hablar más de esto, pero obviamente por tema de tiempo no podemos seguir investigando más allá. Entonces yo dejo acá las citas para poder ir revisando más sobre lo que Calvino hizo en la ciudad de Ginebra, las cosas buenas, las cosas malas, porque los católicos nos dicen, bueno, pero nosotros hemos hecho esto, hicimos esto en España, hicimos esto en Latinoamérica, sucedió esto en Francia, pero ¿qué sucede con los protestantes? Creo que de eso también tenemos nosotros que hacer una autocrítica. Esta ha sido mi presentación, mi nombre es Ricardo Fernández y espero que tengan un excelente fin de semana.